Benjamín, yo creo que nadie lo conoce porque es un personaje ficticio. Es un joven que tiene 25 años, está lleno de vida, tiene una linda familia y muchos planes por delante. Decidió ir al médico porque tenía un dolor de cabeza muy intenso que lo estaba volviendo loco. Y después de los exámenes que le hicieron, el médico le llama y le da una noticia que para Benjamín es una noticia devastadora. Y le dice que el dolor de cabeza que está sufriendo es a causa de un cáncer que se encuentra en una etapa avanzada. Como podemos imaginar, la vida de Benjamín se derrumba. Todos sus sueños, sus planes, sus esperanzas para el futuro se ven eclipsados por esa sensación que quizás alguno de nosotros ha tenido, la cual no nos gusta, y es la sensación de la posibilidad de morir, de dejar esta vida. Este tipo de noticias son más habituales de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando nosotros leemos en el grupo de oración las peticiones de oración de nuestros hermanos, la mayoría de las peticiones van en esa línea de hermanos, familiares y necesidades propias por una enfermedad que ha acontecido o por una noticia devastadora como la que ha recibido Benjamín. Y cuando nosotros nos vemos obligados a enfrentar esta realidad, nuestra tendencia es en muchas ocasiones a ignorar lo que puede pasar. Quizás intentamos evitar las conversaciones que rondan o giran alrededor de la muerte. Pero la verdad, hermanos, es que la muerte es una realidad para todos nosotros. Yo no sé si usted sabía, pero un día se va a morir, al igual que me voy a morir yo. O sea, ninguno de nosotros ha nacido para semilla. Y un día, no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos la forma, pero todos estamos destinados a partir de este mundo. El libro de Eclesiastés aborda frontalmente este tema y nos desafía a que nosotros podamos mirar a la muerte de frente, pero que lo hagamos desde la perspectiva de Dios. Y que nos hagamos una pregunta, y es cómo debemos vivir nuestra vida a la luz de esa realidad, de que un día partiremos de este mundo. Y en el sermón del día de hoy vamos a explorar en Eclesiastés capítulo 7 lo que podemos aprender acerca de la muerte y cómo esa comprensión va a moldear nuestro estilo de vida y la forma en la que nosotros nos estamos conduciendo. Para eso vamos a ver 3 puntos. El primer punto es sobre la sabiduría que podemos encontrar en la muerte. Y acompáñenme en su Biblia, por favor, al capítulo 7 de Eclesiastés, versículos del 1 al 6. Eclesiastés 7, versículos del 1 al 6. Y el predicador dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Y nosotros vemos que en los primeros versículos de este capítulo 7, el predicador nos invita a que nosotros reflexionemos y consideremos la importancia de cómo conducimos nuestra vida. Porque nos habla del buen nombre, nos está hablando de la reputación. Hermano, la reputación, dice el predicador, que es mejor. Es mejor que el perfume más costoso. Porque por más que usted invierta en un perfume, hermanos, el efecto del perfume no dura toda la vida. Es temporal. Se acaba. Usted puede comprar el más caro o puede comprar el más barato. Y quizás la diferencia de duración va a ser menor o mayor, pero no le va a durar toda la vida. Se va a acabar. Pero la reputación, hermanos, es algo que nos debe caracterizar como personas, porque es algo que habla de nuestra confiabilidad, habla de nuestra integridad,
Porque tener una buena reputación, mis hermanos, es el ideal de cualquier ser humano. Todas las personas deberíamos tener una buena reputación, puesto que la reputación va a permanecer vinculada a nosotros toda la vida. Y es lo único que nos va a acompañar aún después de la muerte. Las personas seguirán hablando de lo bueno o de lo malo que usted hizo, aún después de que usted haya muerto. Y hablando de la muerte, el predicador propone tres contrastes. El primer contraste es una idea que a mí me pareció chocante y espero que a usted también, y es que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y a primera vista, claro, estas palabras podrán sonar extrañas y podrán hasta deprimirnos. Y yo no sé si usted se preguntará, pero yo me pregunté, ¿cómo puede ser mejor el día de la muerte que el día de un nacimiento? Cuando el día de nacimiento produce alegría y el día de la muerte está vinculado y lo único que produce es tristeza y lloro en nuestras vidas. Y cuando nace un bebé, pues yo creo que todas las personas nos alegramos y celebramos el milagro de la vida. Y nosotros proyectamos a ese bebé en el futuro y empezamos a ver planes y empezamos a pensar en el día que se case, en el día que estudie, en el día y empezamos a pensar en los nietos. O sea, eso es lo que produce un nacimiento. Pero cuando alguien muere, hermanos, nuestra vida debe de verse reflejada en esa persona. ¿Cómo? Reflexionando en la vida del muerto y en la vida que nosotros estamos llevando. David Gibson, un teólogo, dijo, un ataúd es mejor predicador que una cuna. Un ataúd es mejor predicador que una cuna. ¿Por qué? Porque es en un funeral donde nosotros aprendemos más lecciones. Aprendemos más lecciones en un funeral que en un nacimiento. Cuando nosotros vamos a un funeral, por ejemplo, si vemos el funeral, el servicio con pocos asistentes, podríamos pensar que la vida del fallecido fue una vida que pasó desapercibida, no logró impactar la vida de otras personas. Si nosotros vemos que es un auditorio que está lleno y hay muchas personas que están visitando a este difunto, entonces podríamos pensar que es una vida que marcó la vida de otras personas positivamente y esas personas van allí a rendir sus honores. Y si la vida de esas personas fue un desastre, por lo que nosotros escuchamos en el funeral, entonces vamos a tener argumentos para evaluar nuestra vida y no cometer los mismos errores que quizás esa persona cometió. Cualquier situación que nosotros veamos con respecto a la muerte, siempre nos va a enseñar algo. Dependerá de nosotros que nosotros queramos o no queramos tomar esa lección. El segundo contraste que el predicador dice es mejor ir a una casa de luto que ir a una casa de un banquete. Y volví y me preguntaba yo cómo va a ser mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. O sea, bueno, yo no sé si a usted le gustan más los funerales que las fiestas, pero a mí personalmente prefiero que me inviten más a unos 15, a una celebración, a una boda, a unos cumpleaños que a un funeral. Pero en la casa del luto es donde usted y yo vamos a poder reflexionar sobre cómo estamos conduciendo nuestra vida, mis hermanos. Sobre el hecho, el pensar que todos vamos a tener el mismo fin, ¿sí? Cuando nosotros vemos a una persona en un ataúd o una persona que está siendo enterrada, nosotros debemos reflexionar sobre nuestra vida porque ese es el fin que nos espera. Y quizás pensar en la muerte es algo que nos entristece, pero yo creo que pensar en que un día vamos a partir de este mundo nos debe llevar a reflexionar en la vida que estamos viviendo. ¿Cómo estamos nosotros llevando? ¿Qué es lo que realmente importa en nuestra vida? ¿Estamos invirtiendo nuestras fuerzas, nuestros recursos en lo que realmente es importante? ¿Estamos viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida de una manera que tiene sentido? ¿Qué legado voy a dejar el día que yo muera? ¿Cómo me van a recordar? Esto no significa, hermanos, que no debamos ir a fiestas. Claro que sí. Si a usted lo invitan, vaya. Tampoco significa que debamos buscar constantemente la tristeza e ir a todos los funerales, aunque no conozcamos a las personas. O sea, son extremos. Sino que lo que el predicador nos está diciendo es que reflexionemos en las conversaciones que tienen lugar en los funerales.
reflexionemos en lo que se habla, porque cuando usted va a un cumpleaños, o sea, yo no he visto el primer cumpleaños donde se hable de la muerte. O sea, siempre se habla del clima, se habla de lo bonita que está la novia si es una boda, o de la quinceañera, o de cumpleaños, y de la comida, lo rico que está, están todos expectantes por la torta. O sea, estas son unas conversaciones que se tornan alrededor de una fiesta. Pero en un funeral, mis hermanos, en un funeral se habla de remordimiento, se habla de si yo hubiese tenido más tiempo, quizás hubiese dicho, hubiese hecho esto otro. Esas son las cosas que se hablan en el funeral. Si, por ejemplo, si el fallecido está fuera del país, o sea, ¿qué se habla en los funerales? Si fulano de tal, si Jimmy hubiese estado aquí cuando falleció su padre, acompañando a los hermanos, por ejemplo. O sea, esas son las conversaciones que se tornan. Y eso produce, hermanos, en nosotros el aprecio que nosotros teníamos por el difunto. Eso sale de allí, porque nosotros hubiéramos querido manifestar más cosas que no pudimos hacer en vida. Y eso es a lo que nos lleva a reflexionar el predicador, hermanos. Que nosotros podamos hacer en vida lo que no podemos hacer cuando la persona muere. Que nosotros podamos decir un lo siento, que nosotros podamos pedir perdón, que nosotros podamos decir te amo, la persona que está a nuestro lado, las personas que hacen parte de nuestro entorno. Y por esa razón nosotros vamos a funerales y encontramos personas que lanzan gritos desgarradores, personas que se quieren aferrar a los ataúdes y desearían ser enterrados con esos seres queridos, porque dentro de su corazón sienten que ha faltado algo. Me faltó decir esto, me faltó hacer esto otro. Hermanos, después de un funeral, yo no sé si a usted le pasa, pero el mayor deseo que aflora en el corazón de las personas es llamar a las personas que uno ama, sobre todo cuando están lejos de nosotros, porque vemos que la muerte es una realidad y los que tenemos padres ya mayores, con mayor razón, sabemos que cada día que pasa, el día de su partida está más cercano. El tercer contraste con el cual nos confronta el predicador nos dice que es mejor la tristeza que la risa. Porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Y esto puede parecer contradictorio, especialmente para nosotros los creyentes, puesto que tenemos una definición de gozo totalmente diferente. Pero hermanos, no es contradictorio, porque la tristeza y la reflexión pueden llevarnos a una alegría profunda y duradera por encima de cualquier alegría o cualquier risa superficial. Cuando usted y yo nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre lo breve que es la vida, hermanos, usted y yo no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. No lo sabemos. Y por eso encontramos noticias de personas jóvenes que han fallecido. Personas jóvenes que de repente han dejado este mundo, porque no sabemos el día, hermanos. Y nosotros muchas veces pensamos nuestra vida viviendo y aprovechando el tiempo que nos queda en cosas que son vanas y pasajeras, porque pensamos que vamos a vivir toda la vida. Pensamos que eso que dicen de que en la estadística dice que el promedio de vida de los seres humanos es de 90 años y yo tengo 25 y me quedan 65 años. Cuando tenga 70, entonces voy a empezar a organizar mi vida. Hermanos, ustedes no saben el día ni la hora, ni yo tampoco lo sé. Por eso tenemos que vivir. Usando la analogía de la telefonía, hermanos, quien tiene un plan de telefonía con unos minutos limitados, cuando llama, ¿qué hace? Aprovecha al máximo lo que va a decir y va al grano directamente. Y ya está. ¿Por qué? Porque si no se le van a acabar los minutos. Pero cuando uno tiene un plan ilimitado, entonces uno habla hasta de más. Y uno tiene conversaciones telefónicas que a mí personalmente me cuestan hasta de media hora, 40 minutos, una hora. No sé qué tanto habla la gente una hora. En esa hora, hermano, decimos lo que tenemos que decir y hasta lo que no tenemos que decir, y eso nos da pie para que pequemos, porque hablamos de más. Hermanos, cuando tenemos la vida corta, nos debemos apresurar a hacer las cosas que tenemos que hacer.
Tenemos que enfocarnos en edificar y animar y ayudar a otras personas cada vez que tengamos la oportunidad. No dejemos para otro día lo que podamos hacer el día de hoy, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos la percepción de que la vida es suficientemente larga, nos podemos dar el lujo de odiar, nos podemos dar el lujo de tener rencor, nos podemos dar el lujo de no buscar la reconciliación en los conflictos, porque pensamos que ya habrá tiempo para eso. Pero qué triste sería, mis hermanos, que yo me enojara con mi esposa, saliera de mi casa y yo falleciera. ¿Qué puede pasar? Un accidente de tráfico, un infarto, cualquier cosa puede pasar. Qué triste sería para mi esposa el haberse enojado conmigo, no haberse podido reconciliar y tener que vivir con eso toda la vida. Eso me recuerda durante muchos años, quizás desde los 8 años que empecé a tener uso de razón hasta los 50 no, 40 años más o menos, no, 50 años. Hasta los 50 años, yo viví casi 32 42 años, me fallan las matemáticas, casi 42 años con rencor y odio hacia mi padre. Y aún siendo cristiano, estaba eso en mi corazón. Estaba eso en mi corazón. No lo quería ver, no lo quería llamar. Pero un día fui confrontado con el Señor, por el Señor. Fui confrontado por el Señor con su palabra. Y en el año 2008 tuve que coger el teléfono y llamarlo, después de 42 años sin hablar con él, pedirle perdón, reconciliarme con él. Hermanos, eso liberó mi corazón, liberó mi vida. Y a partir de eso, desde el 2008 en adelante, yo viví una vida muy sana con él. Una vida donde tuve la oportunidad de compartir con él las cosas que nunca compartí. Hace 2 años, él partió de este mundo, pero mi corazón, hermanos, o sea, se goza, porque no hay remordimiento en él. No hay remordimiento. Hice lo que tenía que hacer, que era acercarme a él, pedirle perdón, restaurar la relación, reconciliarme con él, con la esperanza de que un día vamos a vernos en el cielo, porque él partió primero. Pero mi destino, hermanos, va a ser partir de este mundo también. Y el tiempo de la reconciliación, mis hermanos, es ahora, es hoy. Es hoy, no mañana. Yo no sé, hermanos, la vida de todos ustedes, pero ustedes tienen conflictos, ustedes tienen situaciones que deben arreglar. Hermanos, ustedes tienen que pedir perdón, si tienen que perdonar, háganlo ahora. Háganlo hoy, porque usted no sabe, gracias, porque usted no sabe el día ni la hora de su partida o de la partida de la otra persona a la cual usted debe pedirle perdón o a la cual usted debe perdonar. Usted no lo sabe. Hágalo hoy, hermano, porque mañana puede ser demasiado tarde. Creo que ha quedado claro para todos que vamos a morir un día. Ahora con esta certeza de que sabemos que vamos a morir, entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a vivir entonces nosotros a la certeza, ante la certeza de esa realidad? ¿Cómo vamos a vivir sabiendo de que un día vamos a morir? Y Eclesiastés capítulo 7 en su versículo 13 nos dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. El predicador nos está diciendo, hermanos, que sabiendo que un día vamos a morir, lo que tenemos que hacer es contemplar la obra de Dios. Y nos está mostrando nuestra imposibilidad de hacer cualquier cosa por nuestros propios medios. Hermanos, usted y yo dependemos completamente de Dios. Completamente de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada que Él no haya dispuesto. Él es soberano, Él ha determinado todas las cosas y nosotros no podemos modificar ninguna de ellas. Jamás vamos a poder modificar lo que Dios ya ha ordenado. Y esto obviamente incluye el día que vayamos a morir. Usted se puede encerrar en su casa
y en su casa le puede dar un infarto y morirse. Se puede resbalar en la ducha, pegarse en la cabeza y morirse. Hermanos, no podemos evitar la muerte, pero sí podemos vivir nuestra vida con nuestra mirada, en el día que se aproxima. El predicador nos pregunta, ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Y la respuesta es que nadie lo puede hacer. Y es por eso que en el capítulo 8, el mismo predicador va a decir, versículo 8, capítulo 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No tenemos poder sobre ese día, hermanos. Tenemos que aceptar que hay aspectos de nuestra vida y de la muerte que están fuera de nuestro control y que jamás vamos a poder entender. Usted no va a poder entender por qué mueren jóvenes. No va a poder entender por qué mueren niños o por qué mueren adultos o por qué mueren ancianos. Y cuando eso pasa, cuando muere un familiar que es joven, nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué? Pero no lo vamos a poder entender. Aunque bajase Dios y nos lo explicara, no lo vamos a poder entender. Está fuera de nuestro alcance. Por eso la invitación que nos hace el predicador es que aprendamos a vivir con esa tensión, la tensión de disfrutar del buen tiempo y de la vida que Dios nos ha dado, pero también reflexionar en los tiempos difíciles con nuestra mirada puesta hacia el final de nuestros días. Hay una realidad que nos permite a nosotros como creyentes vivir nuestra vida con esperanza. Y esa realidad es que usted y yo hemos sido comprados por Jesucristo a precio de sangre. Y esa realidad, hermanos, es la que nos permite a nosotros vivir, sabiendo de que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y Él, como Señor de nuestras vidas, puede hacer con nosotros como Él quiera. Pablo lo expresa y lo afirma bastante bien y claramente en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Y Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Hermanos, ningún creyente, ningún cristiano puede vivir para sí mismo. Nosotros no vivimos para nosotros, no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Nuestra vida, hermano, tiene que tener otro propósito fuera de nuestra propia gratificación. Cuando Pablo dice que el creyente vive para el Señor, significa que vive para agradarlo a Él, para hacer las cosas que el Señor le ha mandado hacer, no para hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Porque todos los aspectos de la vida de un cristiano, ¿sí?, deben considerar la responsabilidad para con las demás personas, porque es sirviendo a las demás personas como nosotros servimos al Señor. Es sirviendo a las demás personas como nosotros agradamos al Señor. Y es sirviendo a las demás personas como nosotros podemos lograr que todas las cosas que nosotros hagamos glorifiquen el santo nombre de Dios. Y si nosotros tenemos que vivir nuestra vida para el Señor y no para nosotros, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos aplicarlo? Y esto nos lleva al tercer punto y son las aplicaciones de la vida con nuestra mirada puesta siempre en el día final. La primera aplicación es que toda persona que es creyente y que sabe, tiene la certeza de que un día va a morir, ¿sí?, debe reflexionar sobre los aspectos de su vida cuando piense en la muerte. Y por eso más adelante en el versículo 9, en el Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 10, va a decir, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, lo que hay que hacerlo aquí, porque cuando estemos en la presencia del Señor, lo único que vamos a hacer es alabarle. Usted ahí ya no puede decir, no, yo me olvidé hacer esto, me olvidé hacer lo otro. No, no, no. El predicador nos recuerda la importancia de vivir con nuestra mirada puesta en el final que nos espera, mis hermanos. Pero también entendiendo que para nosotros los creyentes, la muerte, ¿sí?, es el comienzo de nuestra vida con Dios en la eternidad. Eso es un motivo de gozo, hermano. O sea, nadie desea morirse.
O sea, yo personalmente no deseo morirme. Estoy preparado para morirme, pero no deseo morirme porque quisiera ver a mi nieto crecer y quisiera verlo estudiar y quisiera verlo casarse. ¿Y por qué no conocer mis nietos? Sí, ese es el deseo de mi corazón. Pero hermanos, yo estoy preparado para partir con el Señor cuando el Señor así lo disponga. Porque yo ya he reflexionado que la vida que el Señor nos da es para una cosa, pero cuando estemos nosotros, cuando llegue el día de nuestra muerte, eso significa, mis hermanos, que empieza la eternidad con Dios. Y eso a nosotros nos debe llenar de gozo como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Nos debe llenar de gozo. Reflexionemos, hermanos, sobre nuestra vida y cómo seremos recordados después de nuestra muerte. Trabajemos, hermanos, en nuestra integridad, en nuestro nombre. Enfrentemos con valentía las situaciones que nos confrontan con la fragilidad de la vida, hermanos, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen las enfermedades. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para enfrentarlas con valentía, sin tener temor a la muerte. Aprendamos de los momentos de tristeza o de dificultad. Y si hay algo que estamos posponiendo, hagámoslo ahora. No esperemos, porque debemos vivir este presente con el propósito de Dios para el futuro. Y el propósito de Dios para el futuro es que nosotros hagamos su obra en este lugar y que el día que nos presentemos delante de Él seamos coronados con esas coronas, con esa premiación que nos va a esperar, esos galardones de parte de Dios por nuestra fidelidad. Ese debe ser el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, hermanos. No acaparar, no enriquecernos, no acumular, porque todo eso es vano y es pasajero. El segundo propósito, hermanos, o la segunda aplicación es que debemos vivir nuestra vida con propósito. Nuestra meta no es un llamado al hedonismo, es decir, ese estado donde obtener el placer para mí mismo es el fin o es el propósito de mi vida. No, por lo contrario, lo que tenemos que tener es una vida intencional y comprometida con el Señor, para que nosotros podamos disfrutar con gratitud de los regalos cotidianos que Él nos da, que nosotros podamos disfrutar de la comida, que podamos disfrutar de la bebida, que podamos disfrutar de las relaciones que el Señor nos ha dado, de nuestro matrimonio, de la iglesia, de la fraternidad. Hermanos, eso solamente lo puede dar Dios. Dios nos da el poder para que nosotros disfrutemos de todas las cosas que Él nos ha dado, que nosotros podamos vivir con integridad, que podamos valorar y nutrir las relaciones más cercanas, que trabajemos diligentemente en las tareas que tenemos por delante. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo para hacer aquí en la tierra, hermanos, y es totalmente diferente, pero que nosotros podamos trabajar intencionalmente para hacerlo, para que cuando el Señor nos llame a su presencia nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y la última aplicación, hermanos, es confiar en Jesús porque Él venció a la muerte. Yo creo que me quedé sin batería. Es probable. Cojamos el otro. Confiar en Jesús, quien venció a la muerte. La última aplicación, y no es la menos importante, creo que es la más importante, es la invitación a que nosotros podamos confiar en Jesús, quien venció a la muerte. Aunque Eclesiastés fue escrito mucho antes de la venida de Cristo, el mensaje que nos deja sobre la inevitabilidad de la muerte, es algo que no vamos a poder evitar, encuentra su respuesta final en el Evangelio, hermanos. En 1 Corintios, capítulo 15, Pablo exclama, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esta es la respuesta triunfante que nosotros como cristianos debemos tener frente a la realidad de la muerte. Jesús, a través de su resurrección y de su muerte y de su resurrección, venció a la muerte y nos dio a nosotros vida eterna. Hermanos, la muerte física, como dije hace un momento, es la antesala para lo que viene, que es mejor, que es la vida con Él. Entonces, mis hermanos, confiemos en Jesús, porque eso significa que nosotros reconocemos que nosotros no vamos a poder vencer a la muerte por nosotros mismos, sino que lo necesitamos a Él. Aceptemos el regalo de la salvación que solo Jesús nos puede ofrecer. Vivamos nuestra vida llena de esperanza, pero esperanza no en las cosas que tenemos aquí, sino la esperanza puesta en esa vida eterna que Él ha prometido. Porque eso, hermanos, es lo que le va a dar significado, un mejor significado a nuestra vida aquí en la tierra. Deberíamos preguntarnos si toda mi confianza está puesta en Jesús y cómo afecta esa confianza a mi forma de ver la muerte.
Pablo en 2 Corintios, capítulo 5 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, o sea, hablando de este cuerpo, es destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, sino eterna en los cielos. Hermanos, esa es la esperanza con la cual nosotros, como creyentes, nos tenemos que conducir aquí en la tierra, con la esperanza de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. ¿Cómo estamos viendo, hermanos, el día de nuestra muerte? ¿Cómo nos estamos proyectando hacia ese día? En conclusión, mis hermanos, vivir sabiamente a la luz de la muerte significa que aprovechamos el momento de nuestra vida en el que nos encontramos. No importa, usted puede ser joven, usted puede ser adulto o puede ser mayor. Todos tenemos un tiempo de vida, todos tenemos un momento de vida y tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da de regalarnos un día más de vida. Debemos de aprovecharlo para hacer lo que Dios nos ha mandado. Y todo eso incluye el servir a las demás personas y también incluye alabarlo continuamente y glorificar su santo nombre en todas las cosas que nosotros hagamos. Y a nosotros los creyentes, mis hermanos, estas aplicaciones prácticas nos permiten vivir una vida plena, una vida sin remordimiento, una vida sin preocupación, una vida llena de esperanza, caminando en esta vida sin temor a la muerte. No le tenemos que tener temor a la muerte, hermanos, sino que reconozcamos que todo lo que hay en esta tierra es temporal, incluyendo nosotros mismos. Y reconociendo que nuestro futuro está en Cristo, quien nos ha ofrecido y nos ha dado la vida eterna. Y si alguien aquí no es creyente, la invitación en esta tarde es para que entregue su vida a Jesucristo y pueda disfrutar también de esa vida eterna que Él promete. Porque como he dicho, no sabemos el día ni la hora. Y creo que hoy sería el día de empezar a vivir una vida en Dios y no vivir una vida lejos de Él. Y que el día de su muerte usted esté condenado eternamente. Es hoy, no es mañana, porque quizás mañana, hermanos, puede ser demasiado tarde.